A ver, ¿cuál es el rol de la cristiana frente a la criminalidad? ¿Cómo tratar el tema? Finalmente los delincuentes son, no voy a decir que son hijos de Dios como lo ha hecho la señora Susel Paredes, pero tienen la dignidad de Dios, son criaturas de Dios. Y el pastor Julio Rosas, ex congresista de la República, escribió un artículo hace algunos días que a mí me pareció muy interesante, donde él destaca que las medidas gubernamentales suelen ser, por supuesto, insuficientes para combatir eficazmente estos problemas. Él ha dicho que la Iglesia no debe limitarse solamente a ser una espectadora pasiva del asunto. Hemos invitado al pastor Rosas justamente para que nos pueda explicarle al país qué significa lo que usted escribió y cómo así la Iglesia no debe dejar de ser Iglesia, no debe dejar de predicar el Evangelio, pero al mismo tiempo no limitarse a ser una espectadora pasiva del problema de la criminalidad. Pastor, ¿cómo está? Gracias. Dios le Saludos bendiga. a toda la audiencia de Betel. Gracias, Fabricio, por la invitación. Primero hay que recordar que el Evangelio tiene múltiples formas de presentación, no solo de manera querigmática, donde solamente se ha quedado la mayor parte de la iglesia, es decir, predicar verbalmente, exponer, hablar y cree que eso es todo. No, la presentación del Evangelio tiene que ser también de servicio, activo en bien de las personas y de manera testimonial, es decir, la vida diaria, el accionar, la conducta y el comportamiento de los cristianos deben hablar tan fuerte como las palabras. Entonces resulta que se puede ver en el análisis una incoherencia entre la expresión verbal de la predicación del mensaje, entre el servicio práctico, social, político, en bien de la nación, y en el testimonio del accionar, la conducta y el comportamiento. A veces no hay coherencia, no hay unidad y está dislocado. Por eso es que si la iglesia, a la luz de la palabra de Dios, no revisa la metodología, la enseñanza, la liturgia y hace una reingeniería interna con una mirada introspectiva hacia adentro, entonces vamos a quedarnos rutinando con lo que creemos que tenemos hace años. No podemos hacer lo mismo y esperar cambios diferentes haciendo lo mismo. Tenemos a un sicario desalmado que le ha acabado con él. Por ejemplo, el caso del chofer del chino hace poquito, que lo mataron por una migaja, por unas cuantas monedas. ¿Cómo tiene que tratar la iglesia ese caso? Nosotros como cristianos, no estoy hablando de una iglesia como una denominación tal cual, no estoy hablando como la iglesia de Dios que está en Perú. Primeramente, tenemos que identificar y darnos cuenta con claridad que todo acto delictivo, toda delincuencia, toda extorsión, todo sicariato, toda criminalidad, cualquier mal social, nace del corazón, de la naturaleza vieja caída en el ser humano, como bien lo describe la Biblia. El creyente tiene que mirar al ser humano como un ser caído moral y espiritualmente. Y entonces, viéndolo de esa manera, quien quiera que sea, no solamente el sicario, sino también a todas las personas común, de cualquier raza, religión, etnia, cultura, todo lo demás. Eso incluye periodistas, políticos, todos, en absoluto, pastores, periodistas, políticos, pastores, clérigos, profesionales, técnicos, astronautas, todos, porque el ser humano, con su naturaleza caída, tiende a hacer lo malo. Ya nos damos cuenta. ¿Cuál fue el primer asesinato, el primer delincuente, el primer acto de homicidio y criminalidad que se cometió en los albores de la naturaleza cuando Dios termina de crear a Adán y Eva? ¿No fue Caín quien mató a su hermano Abel y la tierra por primera vez fue testigo del derramamiento de sangre? Y luego cuando Dios se presenta y le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Porque la sangre de Caín en la tierra clamaba. ¿Y qué dice Caín? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Mire usted la manera de responder con mucho cinismo. De repente puede ser la misma pregunta que Dios está haciendo a la iglesia. Mire la sociedad, mire la nación que está sangrando por tanta delincuencia, tanta criminalidad, tantos asaltos, enlutando a las familias. ¿Y qué están haciendo como ustedes como iglesia? Y la iglesia responde, ¿soy yo acaso responsable de luchar contra la criminalidad? Esa respuesta sería evasiva y hasta de repente yo diría cínica. Yo creo que la iglesia de Jesús, conocedora de la verdad, columna y baluarte de la verdad, tiene que asumir un rol protagónico, mejor dicho, activo y decisivo
para luchar contra la violencia. Y habrían varias formas de luchar contra la violencia y la criminalidad. Resulta que si una iglesia solamente se forja en el ámbito y la atmósfera de la religión muchas veces no hace sino que envolvernos con una cinta de sedación, de quietud, de impasividad y estar tranquilos ahí en nuestro confort sin ver la cruda realidad de la gente y del mundo que se desangra afuera. Por eso es que en primer lugar yo creo que la iglesia tiene que pensar, repensar, una mirada introspectiva, reflexionar y decidir, Señor, seguimos predicando el evangelio, sí, pero un evangelio transformador, activo, decisivo, como tú has obrado en otros momentos de la historia y diferentes lugares del mundo. A ver, hermano, yo podría hablar todos los 40 minutos que tengo con mi hermano solamente de este tema, porque la verdad es fundamental. Usted ha hablado de lo que es fundamental. A ver, podemos hablar de Keiko Fujimori, de José Domingo Pérez, de los trans en el Congreso, etc. Es importante, pero este tema es el tema de los temas. La iglesia debe predicar el evangelio. No principalmente hablar contra la ideología de género, no principalmente hablar contra el aborto, que ciertamente son cosas importantes, pero principalmente no hablar si los trans o inspirar solamente al pueblo hablando de matrimonio, de un bonito noviazgo, de un bonito, no sé, con las finanzas, las familias, no. Y en la predicación del evangelio, siempre la iglesia ha denunciado el pecado de su tiempo. Es más, eso nos ha traído enormes persecuciones en la historia. Debemos cómo denunciar el pecado de este país, siendo la iglesia de Dios que está en Perú. Es interesante lo que mencionas porque hay que hacer unas precisiones. El cristiano, la iglesia, el cristiano, tiene que predicar el evangelio. Y dar a conocer el evangelio implica dos partes. Anunciar las buenas nuevas de salvación y denunciar la maldad y el pecado. Ahora, el pecado no solamente es individual, para decirle a la persona individual, arrepiéntete y cree. Arrepiéntete, cree, mira, no fumes, no tomes, no hagas esto, lo otro, te vas a hacer daño. Está bien, hay que decírselo. Pero también resulta que el pecado se ha legalizado, se ha institucionalizado y llega a formar parte de la cultura. Tan es así que se repite constantemente que ya es parte del modus vivendi de la gente. Y para muchos no es malo mentir, no es malo robar, no es malo engañar. Entonces hay que predicar el evangelio con claridad. Hay que decirle al comerciante que vende telas, plástico, mira, cuando vendes, 1 metro es 1 metro de 100 centímetros, no es de 95 centímetros, porque estás robando. Y si vende abarrotes, usa la balanza, decirle, 1 kilo es de 1000 gramos, no de 960 gramos. No robes. Hay que decirle de manera práctica. Y ese evangelio que predicamos debe llegar al contexto y la necesidad del pueblo. Mira, yo creo que la iglesia tiene que predicar contra la maldad presente, actual, individual e institucionalizada. Por ejemplo, hay que decir que la ideología de género está mal. Claro. Porque ¿en qué consiste la ideología de género? En desacreditar todo lo que ha hecho el creador y alterar las cosas. De acuerdo. Entonces, quizá para mejorar lo que dije al inicio, no es que no se deba hacer eso, sino se debe tener una prioridad. Primero, el entendimiento claro de lo que usted está diciendo, que es el evangelio, que es básicamente la obra de Cristo en la cruz y su vida perfecta y su resurrección. Y luego, en base a eso, por ejemplo, denunciar lo que nosotros consideramos es dañino para la sociedad. Por ejemplo, ayer, pastor, hubo un plantón de un grupo de personas que son muy respetables, pero que son transexuales y que fueron a gritar afuera de la Defensoría del Pueblo por todo este intríngulis, esta ley que prohíbe ahora que personas trans puedan ingresar a baños de mujeres y hacer espectáculos bochornosos en la calle. Ley que han dado justamente cristianos dentro de este Congreso. Ahí la iglesia tendría una voz fuerte, dinámica y activa. Por ejemplo, ellos hablan de las personas trans, es decir, que el hombre se vista de mujer, se maquille como mujer, o hasta los transexuales que se cambie de sexo. Ese es un atentado contra el principio original de la creación de Dios. Y un medio de comunicación como este, ¿qué tiene que hacer? Y hay que decirle, como iglesia, como cristianos, y a través de los medios de comunicación, ¿saben qué, señores? Yo respeto la protesta de ustedes, pero saben que están equivocados, porque
el Creador ha diseñado al ser humano biológicamente de tal manera. Ahora, pero si la iglesia calcula y dice, bueno, mejor no me meto porque esto es un tema social, muy público. No. Es que el evangelio no puede ser predicado solo en términos religiosos. El evangelio tiene que ser expuesto de manera práctica. Para recordar, Jesús se limitó solo a hablar dentro de la sinagoga. Él caminaba por las calles, por las aldeas, por las plazas, y ahí entonces, cuando veía los cambistas que hacían fraude, adulteraban y engañaban, les decía de frente. Luego, caminando por la calle, encontraba a los fariseos que se la creían de muy pulcros, cumplidores de la ley, con apariencia de piedad, les declaraba y les decía sepulcros blanqueados. Entonces hay que aprender de Jesús a llevar el mensaje que nos está dejando en la tierra. Estuvimos ayer en la Defensoría del Pueblo. Justamente, a ver, no podemos dejar de ser cristianos, pero quisimos hacer además nuestra labor de periodistas. Esto es lo que pasó. Veamos el reportaje y lo comentamos. Adelante. Hoy día estamos acá un plantón para nosotros poder visibilizarnos y hacernos escuchar. Si ustedes de verdad hubieran visto que una persona trans le ha enseñado el a un niño, a una niña, lo juro, y pongo mis manos al fuego sin temor a equivocarme, que ustedes ya lo hubieran mostrado en todos los medios. Eso no existe porque no ha pasado. Si yo me autopercibiera un gato, ¿tú me reconocerías? No podemos leer tampoco. No podemos leer. Corta. Sí. Solamente quiero que me expliquen esa coherencia que existe. Muchas gracias y punto. Muchas gracias. No me pueden explicar. Respóndeme por qué hay tantos asesinos. Con mucho que nos tratemos de esa manera porque somos seres humanos. Con mucho que nos tratemos de esa manera porque somos seres humanos. Y vemos que la principal que las respalda a ustedes en el Congreso, Susel Paredes, tiene justamente al lado a una persona que ha sido un agresor sexual. Entonces por eso va más que todo mi consulta, ¿no? Alias Tiffany, me parece. No, Tiffany es su nombre, ¿no? El hecho de que una persona cometa delitos no quiere decir que se le va a pisotear su identidad de género. Dime tú, lo que cometió, el delito que cometió. ¿Lo condenas? ¿Lo condenas? Yo no tengo por qué juzgar a nadie. Aquí está la resistencia trans. Aquí está la resistencia trans. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento? Estamos exigiendo que el defensor del pueblo cumpla con sus funciones de proteger, de defender la vida de las personas trans, que son una población vulnerabilizada. Hoy día estamos acá un plantón para nosotros poder visibilizarnos y hacernos escuchar. Estamos contra el dictamen de ley del congresista Muñante, la cual nos restringiría a entrar a los baños públicos femeninos con el cual nosotros nos identificamos. El tema de los baños que el congresista Muñante muy enérgicamente nos quiere prohibir, la Defensoría del Pueblo ha hecho un documento en el cual no nos apoya. ¿Te imaginas tú una mujer trans entrando, según lo que dice el congresista Muñante, vestida como mujer, entrando al baño de hombre? Que una mujercita vea el miembro masculino de un varón, eso a nosotros nos pone en riesgo. Ya, más allá de tu discurso pasivo-agresivo, lo que tú sostienes está basado en prejuicios. Lo que yo sostengo está basado en hechos reales. Yo no te hablo sobre que creo que puedan abusar sexualmente a las mujeres trans. Hay casos registrados sobre eso. ¿Tú crees ser una mujer? Me estás diciendo que yo no. Eso no es biología. Mira, si no me dejas terminar, no es una entrevista. Si tú quieres un monólogo, le voy a pedir a alguien que me traiga una sillita y yo me siento a escucharte. Pero lo que no está bien, ¿sabes qué es? Que impongan al resto que nosotros tenemos que pensar igual. Eso no está bien. Ese es el corazón de la norma transfóbica, ¿no? Por más que se hable en tono bajito, ¿no? Hay un discurso pasivo-agresivo que lo que hace en general, ¿no? Es esconder un discurso de odio, de rechazo, de repudio. Si ustedes de verdad hubieran visto que una persona trans le ha enseñado el a un niño, a una niña, lo juro, y pongo mis manos al fuego sin temor a equivocarme, que ustedes ya lo hubieran mostrado en todos los medios. Eso no existe porque no ha pasado. Nosotras tenemos una identidad de género, la cual lo llevamos en el cerebro, más no en los genitales. Nos identificamos, nos reconocemos y llevamos una vida ya femenina. Si yo me autopercibiera un gato, ¿tú me reconocerías? No podemos leer tampoco. No podemos leer. Corta. Sí.
Primero estamos hablando de personas, no de animales ni de objetos. En el caso de las personas que se autoperciben, un hombre que se autopercibe mujer, ¿no crees ha nacido con XX, una mujer, un XY, un varón? Mira, si hablamos de ADN del genoma humano, sabemos que la ciencia avanza bastante y cada día... Compañero, por favor, tratemos de evitar conversar con la prensa porque son presas opositores. Por favor, evite las declaraciones, ya, por favor. Gracias. ¿Por qué a nosotras nos quieren atacar y nos quieren catalogar como que si entramos al baño de mujeres vamos a atacar a los niños? Sino que lastimosamente vivimos en un patriarcado, vivimos en un país demasiado y extremadamente machista, que creen que los hombres están por encima de las mujeres y obviamente las trans vamos a estar más abajo. En el caso de la señora Susel Paredes, vemos que ella tuvo también su asesor y que está actualmente cumpliendo una cadena perpetua en la cárcel por justamente haber violentado a niños. Ninguna de las personas trans que estamos aquí estamos pidiendo que no se sancione a un agresor sexual. Al contrario, esos hombres, esos niños a los que aludes que han sido violados, no han sido violados por mujeres trans, salvo algunas excepciones. Te lo menciono porque me dices que no hay transexuales, que muy pocos, las estadísticas, la ciencia, y vemos que la principal que las respalda a ustedes en el Congreso, Susel Paredes, tiene justamente al lado a una persona que ha sido un agresor sexual. Entonces por eso va más que todo mi consulta, ¿no? Alias Tiffany, me parece. No, Tiffany es su nombre, ¿no? El hecho de que una persona cometa delitos no quiere decir que se le va a pisotear su identidad de género. Dime tú, lo que cometió, el delito que cometió... ¿Lo condenas? ¿Lo condenas? Yo no tengo por qué juzgar a nadie. Porque los antiderechos, las iglesias hipócritas, los puros violadores, dibujan a las personas trans como potenciales violadores o como personas peligrosas. ¿Y qué ha pasado ahorita? Me cuenta que la han votado ahí, ¿han sido agresivos ellos? Sí, yo entré y les dije, señor, ¿por qué usted reclama derechos si usted tiene derechos como hombre? Y me dijeron, él no es hombre, es una mujer y tú estás acá avasallando, no sé. Policía, policía, empezaron a gritar y están reclamando un derecho inexistente. Ya, ¿y biológicos también? ¿Crees en la biología? Por supuesto, mi sexo es masculino. Tengo de mi vida. Yo no me identifico con la palabra, con el término de mujer. Sin embargo, yo respeto que las personas puedan identificarse como mejor les parece, de acuerdo a lo que les brota de las entrañas. Tú eres hombre, no, me acabas de decir. Yo no te voy a permitir que pisotees mi identidad. Por supuesto, mi sexo es masculino. Tengo de mi vida. Mira, no te estoy faltando el respeto, no te estoy faltando el respeto. Y a mitad de la entrevista... No. Algo intelectual. A tu credo y te has vendido a un canal, ¿no? Y ojalá mi vida, porque si hay un Dios del amor que todo lo ve, ¿no? nos va a juzgar. Yo voy a responder por mis acciones. Yo jamás he pisoteado la identidad de una persona, yo jamás he cometido un delito. Pero no se pueden legislar con las creencias, a eso voy. Eso es lo que está mal, eso es lo que está mal. ¿Por qué están protestando ahorita? ¿Por qué están marchando? Nosotros no estamos marchando. ¿Por qué están aquí manifestándose? Plantón, estamos en una manifestación exigiendo que el defensor del pueblo cumpla con sus funciones. Creo que por eso deberías googlear antes de venir acá a hacer lo que has hecho. ¿Por qué irrespetuosa? ¿En qué le ha faltado el respeto? Creo que el que no veas y la falta de respeto es el problema exactamente. ¿En qué? ¿En qué te falta el respeto? Lo que pasa es que no está habiendo coherencia en este momento con el discurso. Yendo ya por el lado político. Yo encantada de preguntarte, pero... Bueno, no tratemos de... ¿Por qué? ¿Por qué no le dejan responder? ¿Por qué no? Hay dos más. Muchas gracias. Respetemos y respétanos. Yo pido respeto. Sí, yo estoy aquí en mi sitio. Estoy preguntando. Solamente quiero que me expliquen esa coherencia que existe. Gracias y punto. Muchas gracias. No me pueden explicar. ¿Por qué hay tantos asesinos? Con mucho que nos tratemos de esa manera porque somos seres humanos. Con mucho que nos tratemos de esa manera porque somos seres humanos. Ajá, perdona, ¿puedes repetir? No tengo nada que repetirte a ti. Bueno, si insultas, ya estamos transgrediendo el límite del respeto, porque estás insultando. Han venido en grupo a interponerse en plena entrevista. Nosotros tenemos el deber, miren, este no es el clima de respeto, este no es un clima de respeto. Hablé con tu encargada, ¿ya? Hablé con tu encargada, Está bien. por favor.
La policía te brinda seguridad. Perfecto, señor. Sí, le entiendo, señor, le entiendo, muy amable, le entiendo. Es de esta forma en la que estamos siendo retirados para evitar cualquier tipo de situación. Le pido por favor que no me hace todas mis entrevistas aquí comprobadas en el Perú y a nivel mundial. Así termina el segundo plantón trans, exigiendo sus derechos, pero irrumpiendo algunos de los nuestros. Ustedes mismos saquen sus conclusiones. Aquí está la resistencia. A ver, yo admiro y felicito a Katia Aguirre y a Juan Diego Berna, que han tenido la entereza y el dominio propio. No sé si yo en mi tiempo de reportero lo hubiese tenido, pero en fin, debemos respetarlo. Debemos reconocer que ellos tienen la dignidad de Dios, son seres humanos creados a la imagen y semejanza de nuestro Señor, y hay que respetarlos. Pero lo que no puedo respetar es una idea o que me quieran obligar a decir una mentira cuando no es verdad que son mujeres. Con todo el respeto, no puedo decirlo porque estaría mintiendo al decirlo. Así es, son hombres vestidos de mujeres que se victimizan por cualquier frase que uno puede utilizar. Nos llaman gente que damos un discurso de odio, les discriminamos, pero no es así. Pero por otro lado, quiero saludar la presencia y el trabajo que han hecho los reporteros de Betel, como tú lo acabas de mencionar. Muy valientes, muy respetuosos, muy decisivos. Yo respeto a la policía y seguiré respetando a la policía, pero aquí hemos visto un cuadro como que la policía los separa a los reporteros, que son un medio de comunicación, en salvaguarda de los trans. Yo creo que todo lo contrario. Debieron hacer un llamado de invocación a los trans que no estén dando a conocer cosas que no son reales y que afectan a la audiencia pública. A mí me parece que también hacemos un llamado para que se pueda trabajar de manera tranquila y de la mejor forma en nuestra sociedad. A ver, esta discusión realmente tiene que ver, por un lado, con papás que no quieren que sus hijos compartan el baño, o sus hijas, en todo caso, compartan el baño con transexuales, porque evidentemente, ahí el señor dice, ¿en qué momento hay un video de un hombre que le esté mostrando sus partes a una niña? Eso debe ocurrir todos los días, porque hasta donde yo entiendo, cuando un hombre tiene que usar el baño, tiene que descubrir sus partes para poder hacerlo. Discúlpeme la expresión, pero es esta la discusión. Pero sin embargo, quizá hay una discusión todavía más de fondo, pastor. No si violan o no violan dentro del baño, o si las niñas ven o no ven, lo cual ya es reprensible, sino la conciencia de una comunidad en el Perú, que es la comunidad cristiana, ampliamente grande, católica y evangélica, que no está dispuesta a aceptar decir una mentira. Es decir, aceptar que porque un hombre tiene el género fluido una mañana y decide ser una mujer y ponerse una peluca y senos de plástico, va a convertirse en mujer. Creo que esa discusión es realmente la de fondo. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que sí. No debemos perder de vista que para hacer un trabajo directo y específico, también entre cristianos se tiene que articular, conocer el lenguaje, la fraseología que usan estos grupos y, por supuesto, con el respeto que siempre hemos expresado y nos caracteriza a los cristianos, decirles que están equivocados. El problema es que hay gente que nunca acepta que están equivocados y que tienen la razón aun cuando no lo tienen. Y no solamente es cuestión de baños, sino lugares en los hospitales donde solamente están las mujeres y los hombres aparte, en las cárceles, en los centros educativos, en las universidades. Si vamos a relativizar todo y mezclar, vamos a vivir en un caos. Por ejemplo, se han visto casos donde hombres vestidos de mujer, que ellos se hacen llamar trans, se han ido a la cárcel de mujeres. Y en la cárcel de mujeres han terminado violando y embarazando a las reclusas. Justamente Eso por este está razonamiento mal. de decirles mujeres cuando no lo son. Así es. Y por otro lado también tienen una percepción, como tú acabas de usar el término, fluida, que ahora pueden percibirse mujeres, más tarde pueden percibirse otra cosa, hasta animales también. He leído una nota que salió en un país donde una persona se percibía un gato
Bueno, pues si se percibe un gato y cuando se enferma tiene que ir al veterinario. Y el veterinario le dijo, no te puedo atender porque tú no eres un gato, eres un ser humano. Anda donde el médico. Y le denunciaron al veterinario. Mire, esa es cosa totalmente... Eso que parece una fuera de lugar, fuera de real. razón y todo lo demás. El problema es que si esto avanza, todos los días hacen lo mismo y corre, y la iglesia solo contempla y no dice nada, entonces esto se va instaurando como parte de la vida en una sociedad. La iglesia inmediatamente tiene que discernir y darse cuenta, no, esto no es correcto, es un atentado contra la dignidad original y la vida del ser humano que han sido creados por Dios. Así que hay que decirles, ¿saben qué, señor? Esto no es correcto. Y esto hay que enseñarlo desde la misma iglesia y hacia afuera. Es importante. Yo me pregunto, si haríamos una estadística, aunque tengo una estadística que hizo One Hope, que me compartió un amigo de México, diciendo que cuando han hecho una estadística, una encuesta, un estudio en los jóvenes de la iglesia, es preocupante sobre la lectura de la Biblia, sobre la ideología de género, sobre el conocimiento de estos casos. Y entonces, frente a todo eso, yo diría, primero, tenemos que enseñar a los miembros de nuestra congregación. Ahí quiero agregar, John F. Kennedy decía, un niño mal educado es un niño perdido. Ahora, ¿cuánto tiempo se educa, se enseña la Biblia a un niño en la iglesia? 45 minutos. Vamos a hacer 1 hora en la escuela dominical para niños. Luego que el niño pasa toda la semana y todas las horas en la escuela, o en su casa, o en internet. Y en 45 minutos, ¿qué se le puede enseñar a ese niño? Es más, en los hogares hay que enseñar, y la iglesia tiene que enseñar a los padres. Enseña a los niños en los hogares sobre la palabra de Dios, la Biblia y los principios. Por eso decía John F. Kennedy, un niño mal educado, mal formado, es un peligro. Por eso yo creo que como iglesia tenemos que comenzar a trabajar primero pidiendo sabiduría a Dios y revisar nuestras formas de trabajo y de enseñanza para que la Biblia llegue y se haga carne de la vida de las personas y se vuelva dentro del corazón del ser humano una palabra que tenga solidez y firmeza para bien de todos. Usted fue uno de los pocos congresistas que recuerdo que declamó la Biblia en el hemiciclo, ¿verdad? En más de una oportunidad. Gracias por mencionar. Todos juraban para asumir el cargo oficial de congresista, con el crucifijo delante y con la Biblia, pero la Biblia cerrada. Yo pedí con el respeto que se merecen, por favor, quitar el crucifijo, y la Biblia sí, pero abrí la Biblia, porque la Biblia no puede estar cerrada, no puede ser un libro para decoración, tiene que estar abierta. Nelson Neto, un cantante conocido, dijo, la Biblia abierta es la boca de Dios hablando al mundo entero. Me parece bien esa frase. Así que yo creo que es hora de que todos los peruanos, sean funcionarios públicos, personas de la empresa privada, profesionales, estudiantes, miembros de iglesia, todos abramos la Biblia diariamente. Vamos a encontrar los principios y las enseñanzas para el comportamiento del ser humano en todas las naciones. La Biblia tiene enseñanzas sobre la tributación justa. La Biblia tiene enseñanzas contra la violencia y la criminalidad. La Biblia tiene enseñanzas a favor de la salud y la educación. La Biblia tiene enseñanzas contra el comportamiento social y político, a favor de la vida de las personas. Sí, claro. Sería genial que nuestros amigos activistas trans que ya realizaron un plantón ante la Defensoría del Pueblo pudiesen también tener la buena costumbre de por lo menos abrir 10 minutitos la Biblia al día, o 5, bueno, si pudieran. Yo creo que sí dejarían de ser trans, pero ese no sería lo primero que yo les desearía, sino que les iría mucho mejor. Incluso muchas de esas soledades o esos desiertos que muchos de estos señores transitan, viven tristezas, soledades, ansiedades, situaciones de temas internos propios se acabarían. Ahí quiero agregar, Fabricio, tú acabas de mencionar algo interesante, pero quiero decir, he escuchado a los analistas a través de los medios de comunicación decir, el gobierno necesita un plan integral para la lucha contra la delincuencia y la criminalidad. Ese plan integral debe incluir a todas las instituciones y también debe incluir, en mi opinión, a la iglesia como tal. Porque si es integral, no se puede excluir. No hablamos de una denominación en particular, sino como diría Pablo en una carta, a la iglesia de Dios que está en Perú. Así es, a la iglesia. Para que la iglesia dé un punto de vista,
tenga una acción práctica y decisiva en la lucha contra la criminalidad. No me estoy refiriendo a que lo tomen en cuenta y le diga, a ver, 2 o 3 miembros vengan a formar parte de una comisión, de una mesa de trabajo. No, porque de eso estamos cansados, sino para reconocer el mensaje que dice la Iglesia para la sociedad. Y ahora, es necesario no solamente escuchar el mensaje bíblico, sino vivir y aplicar el mensaje bíblico. Yo he estado presente en muchas homilías por el trabajo de función pública en el Congreso, en el Poder Judicial. Antes de celebrar el Día del Juez, siempre va el sacerdote y da un mensaje bíblico. Claro. Estoy de acuerdo. En diferentes acciones públicas de gobierno, inclusive para 28 de julio, la homilía en la catedral, todo, se da un mensaje bíblico, pero solamente se escucha por aquí y sale por allá. Es decir, viene el viento y se lleva. Yo haría un llamado. Sería genial que un pastor se ponga a leer la Biblia, por supuesto, que el mensaje bíblico se escuche y se encarne en la vida diaria para practicarla. George F. Washington decía, George Washington, es imposible gobernar una nación sin Dios y la Biblia. Por eso es necesario que desde el primer ciudadano, como la mandataria Dina Boluarte, y el último ciudadano de a pie, todos volvamos a los principios bíblicos. No estoy hablando de religión, sino los principios que establece valores la palabra morales de Dios eternos, para ¿verdad? nuestra vida nacional. A ver, y hablando del gobierno, ayer el gobierno de Dina Boluarte ha reculado, y yo creo que no es por convicciones morales ni por conciencia clara, sino por presión. Y está bien, porque antes actuaba el gobierno por presión de caviares y de pro-LGTBs para avance de sus agendas, pero ahora han reculado en relación al lenguaje inclusivo. Pastor, el Ministerio de la Mujer, tras esta ola de críticas de los últimos días, ha anulado su polémica guía de lenguaje inclusivo, que buscaba no solamente deformar nuestro idioma con términos como todes, o diputades, o ciudadanes. Y este retroceso es el triunfo de las familias peruanas. ¿Cómo lo ha visto usted? Me parece un buen avance, porque esto no solamente es un tema nacional en el Perú, sino que viene desde la agenda globalista que quiere imponer una ideología de género con su fraseología, su terminología, y tienen un glosario. ¿Cómo se puede entender que cuando se dirigen al público vemos que solamente hay hombres y mujeres? Hay que decir señores y señoras, o señoras y señores, y se acabó. Damas y caballeros. Damas y caballeros. Ellos han inventado un término medio, neutro, todes. Pero eso es una frase que altera y afecta y confunde a la niñez cuando está comenzando a estudiar gramática y a identificar a las personas. Entonces yo creo que un buen avance, y espero que no se vuelva a repetir. Yo me acuerdo en una reunión también, una de las ministras de la Mujer hace varios años, cuando se dirigió a una reunión, dijo todos, todas y todes. Yo me quedé pensando, todes, pero ¿quién es todos? Se refería a las carpetas, a los muebles, a las mesas, ¿qué? Y me dijo que al final, cuando le pregunté, se refiere a un grupo de personas que no son ni hombres ni mujeres. No puede ser. En el Perú no puede haber carencia de identidad. Cada persona tiene que tener identidad propia y saber quién es. Soy hombre, soy mujer, soy profesional, soy un empresario, soy un trabajador, y tener una identidad definida. Pero si uno no tiene identidad, hoy día es una cosa, mañana es otra cosa, hace una y otra cosa, y hay una confusión total. Y el Perú no puede vivir en confusión, ni en caos, ni en enredos, ni en situaciones que afecten. Necesitamos acá un Perú que vaya firmemente, con la mirada en alto, sabiendo quién es y a dónde vamos. A ver, no sé si muchos, yo creo que me estoy empezando a dar cuenta de algo que podría ser bueno para nosotros, hermano. En el Perú, la agenda woke, la agenda LGTB, la agenda caviar avanzó no porque el gobierno estuviese ideologizado totalmente, como sí ha pasado en España, incluso en Argentina en algunos casos, sino por la presión, por la prensa, la presión mediática, ha hecho que en algún momento los gobiernos cedan a estas cosas o se empiece a avanzar en esta agenda. Pero ¿por qué no puede ser al contrario? Y creo que está empezando a ocurrir. Medios de comunicación como Betel, medios opinantes permanentemente en las redes sociales. Hay varias personas que se están sumando a esta ola. Está haciendo presión también. Nuestro gobierno funciona más que parece con el látigo que con conciencia. ¿Debemos aprovechar esta coyuntura o cómo lo ve usted? Me parece bien tu pregunta, porque refleja parte de un análisis que tú constantemente como periodista, hombre de prensa, estás haciendo. Muchas veces estas ideologías van ganando espacio hasta imponiéndose en nuestra sociedad por la presión, por el trabajo que hacen estos grupos. Sí. Pero la pregunta es, ¿dónde está la Iglesia del Señor?
contemplando, mirando, diciendo, así es el mundo. No, no, no. Dios nos ha llamado a ser la luz del mundo, a ser la sal de la tierra. No la luz de la iglesia ni la sal de la iglesia, del templo, sino de la tierra y del mundo. Entonces eso quiere decir que tenemos que salinizar la sociedad, alumbrar a la nación. Y ahora, yo me pregunto, ¿por qué los que tienen esta ideología, este tipo de ideologías, como tú lo has mencionado, caviares, progresistas o regresistas, mejor dicho, tienen espacio y lugares para dar conferencias en universidades, en el Poder Judicial, en los ministerios y aparato del Estado? ¿Y por qué no la iglesia, a través de sus catedráticos, sus miembros, sus profesionales, sus educadores, para que también les digan, no, los principios, los valores son así y así? Cuando nosotros tenemos un buen mensaje que dar a esas personas, ¿no será el momento necesario en que los pastores, sacerdotes y clérigos puedan ir formando profesionales y dejar que esos profesionales lleven el mensaje de la palabra de Dios dentro de sus profesiones, en sus espacios donde estén, para dar a conocer los principios? Yo creo que como iglesia, si podíamos llegar a todos los lugares, comenzando desde las universidades, sería bueno. Para eso necesitamos orar y necesitamos predicar. En el artículo que escribí yo hablo primero de la oración, porque la oración tiene poder para cambiar, y quiero hacer dos menciones. Primero, cuando existía en el país el terrorismo que golpeaba tristemente los hogares peruanos y hubo un derramamiento de sangre terrible, donde a veces las estrategias del gobierno no podían avanzar, ¿sabes? Se levantó el Movimiento Nacional de Oración, presidido por don Pedro Ferreira, que ahora descansa en paz. Ese Movimiento Nacional de Oración me consta porque yo participé activamente en ese movimiento. Hacía oraciones en las calles, en las plazas, en las casas, en las iglesias, y llenaba el Estadio Nacional 2 veces al año, lleno y repleto, orando para que Dios pacifique el país. Pero era una oración agonizante de hombres y mujeres que venían desde lejos a orar, se postraban 3, 4, 5 horas derramando el corazón ante Dios. No era la oración cumplida, tradicional, religiosa, de 10 minutos, sino horas y horas derramando el corazón. Y sabes, el movimiento sí contribuyó, la oración contribuye para la lucha contra la delincuencia, el terrorismo, el sicariato, el secuestro y la criminalidad. En septiembre del año 92 cae Abimael Guzmán, y entonces comienza a tejerse todo un tiempo de quietud y tranquilidad. Sí, entonces, ¿qué pasó? En una conferencia donde yo asistí, donde vino Alvin Toffler, este sociólogo, futurólogo, también estuvo el padre Felipe MacGregor. Y Felipe MacGregor bien dijo, y se me grabó eso, Fabricio, la oración de los cristianos ha contribuido para la pacificación del país. Mire, ¿quién lo dice? Sí. Entonces, la pregunta es... Un católico. Así es. ¿La oración tiene importancia? Por supuesto que sí. Tenemos que orar con fuerza y con fe, confiando en el Señor. Yo muchas veces he pensado eso y con eso quiero despedirme. Yo ya sabía que me iba a faltar tiempo con el pastor Rosa, porque siempre como loros hablamos un montón, pero siempre he pensado eso, que la bonanza, incluso económica, que bueno, mal que mal vivimos en el país, o la estabilidad, para decirlo, para usar el término correcto, se ha debido también esta paz en términos de terrorismo, e incluso las soluciones que puedan venir hacia futuro en términos de violencia ciudadana, pasan porque la iglesia oró. Porque en algún momento han habido, no sé si 3 o 4 cristianos, o quizá un poco más, que se comprometieron a pedirle a su padre que solucione ese problema, y el Señor oyó. Podríamos pedirle a la iglesia que haga lo mismo el día de hoy con las situaciones que estamos viviendo, no solamente con el tema LGTB o la política de Estado, sino incluso con la gente que están matando en la calle, las bandas. Exacto, Fabricio, para ir terminando. Contra todo mal social, contra todo pecado individual de la sociedad, institucional o ilegalizado, la iglesia, como iglesia, tenemos que comenzar a orar, pero a orar agonizantemente ante la presencia de Dios, suplicando su intervención inmediata, para que suceda así como Almolonga, una provincia en Guatemala, que hace años la iglesia comenzó a orar, sucedió un avivamiento, un movimiento, donde comenzaron a cerrar las comisarías, comenzaron a cerrar los bares, la prostitución, la delincuencia se acabó. Y entonces toda la provincia, toda la comunidad, toda la sociedad
comenzó a disfrutar de paz, de vivir en tranquilidad. La producción mejoró en el sector agrícola, la ganadería, el trabajo, la economía y la quietud. Y luego eso fue un referente testimonial para que otros países, inclusive organismos internacionales, testificaran: Almolonga es un país de tranquilidad y quietud. Y necesitamos eso, como el apóstol Pablo en Tesalónica, hablando de Jesucristo, y las autoridades que decían: estos que están transformando el mundo entero han llegado hasta acá. Y yo creo que la oración y la predicación del Evangelio tiene poder espiritual para transformar a la nación. Hay esperanza para el Perú. Creo que podemos avanzar adelante confiando en el Señor. Exactamente, suscribo totalmente. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Necesitábamos escuchar cosas así. Muchas gracias. Muy Gracias, amable. Fabricio. Dios le bendiga. Vamos a despedirnos ahora. Volvemos mañana. Viene al estudio el doctor Arsenio Oré, mañana, a contarnos el problemita con José Domingo Pérez, que ha terminado en su separación por 6 meses de su cargo de fiscal. Va a estar bueno el programa de mañana. Dios les bendiga.